Bienvenidos una vez más a la fase virtual de clases de matemática. En esta ocasión nos encontramos en la clase número 3 de la segunda unidad con el tema lógica matemática. En esta ocasión vamos a trabajar lo que son las tablas de verdad, que son las que realmente nos van a servir para construir tablas de verdad, posteriormente pasar a construir circuitos lógicos. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la primera tabla que tenemos acá, y en este caso nos corresponde trabajar lo que es la negación. Dice de que la negación cambia el valor de la proposición. A esta tabla se le llama tabla de certeza de la negación. ¿Qué hace la negación? No hace más que cambiarle el valor a nuestra proposición. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, acá tenemos la proposición P. Como bien sabemos, nosotros tenemos dos posibilidades para una proposición. O sea, esta puede ser verdadera o puede ser falsa. Cuando nosotros negamos P, lo que es verdadero se convierte en falso y lo que es falso se convierte en verdadero. Únicamente cambiarle los valores. Acá tenemos algunos ejemplos. En la proposición P tenemos de que Ricardo juega en el patio. Aplicando el operador lógico resulta Ricardo no juega en el patio. Lo que está haciendo el símbolo de negación, como su nombre lo indica, es negar la proposición. O sea, realizamos una acción y cuando la negamos ya no estamos realizando esa acción. Si tenemos otro ejemplo acá en donde dice Eduardo estudia matemática. Cuando nosotros negamos la proposición, vamos a tener es falso que Eduardo estudia matemática. Estamos cambiándole el valor a nuestra proposición. A veces utilizamos términos sinónimos. En este caso podemos utilizar no es cierto que no es un término, sino que es una frase, pero también es válido utilizarlo. No es el caso que, es falso que, no sucede que, para negar nuestras distintas proposiciones. También tenemos la tabla de conjunción. Esta afirma que las dos proposiciones son verdaderas. Para construir la tabla de P conjunción Q debemos considerar las diferentes alternativas de valores de verdad para P y para Q. Recordemos de que el símbolo de conjunción significa y quiere decir de que nosotros tenemos que realizar las dos acciones para que esto sea verdadero. Por eso lo tenemos enmarcado acá. Ahora bien, nosotros tenemos acá 4 posibilidades. ¿Pero por qué 4 posibilidades? Porque teniendo dos proposiciones, como cada una de ellas puede tomar dos valores distintos, nos van a resultar 4 posibilidades. Por ejemplo, verdadero con verdadero, verdadero con falso, falso con verdadero y falso con falso. Entonces ahí nos damos cuenta de las diferentes combinaciones que vamos a poder encontrar dentro de la tabla de conjunción. Siempre que relacionemos dos proposiciones. Ahora bien, cuando vemos acá lo que está subrayado, que dice verdadero con verdadero nos da verdadero, en la tabla de conjunción siempre va a suceder eso. Cuando las dos proposiciones sean verdaderas, el resultado es verdadero. En caso contrario, será falso. Por ejemplo, verdadero con falso, falso. Falso con verdadero, falso. Y falso con falso, nos queda falso. Eso es en cuanto a la tabla de conjunción. Acá tenemos algunos ejemplos ya con los enunciados de cada proposición. Veamos los ejemplos. Dice P. Ricardo juega en el patio. Q. Eduardo estudia matemática. Aplicando el operador lógico resulta P conjunción Q. Entonces vamos a tener en cuenta nuestro enunciado Ricardo juega en el patio y Eduardo estudia matemática. Si le damos vuelta a la posición de las proposiciones, nos va a quedar Eduardo estudia matemática mientras que Ricardo juega en el patio. Démonos cuenta cómo se tienen que realizar las dos acciones a la vez para que la oración se cumpla y sea verdadera. También se puede utilizar en lugar de y o mientras, además, pero, sin embargo, aunque, también, aún, a la vez,
no obstante. Muy bien. Luego tenemos la tabla de disyunción y esta afirma que una o ambas proposiciones pueden ser verdaderas. Si P y Q son proposiciones, se llama disyunción de P y Q a la proposición compuesta P disyunción Q. Muy bien. Esta nos indica entonces de que una de las proposiciones tiene que cumplirse para que el resultado final sea verdadero o incluso las dos. Cuando las dos no se cumplen, ese resultado será falso y es lo que tenemos en la parte de acá. Entonces veamos, nuevamente tenemos nuestras 4 posibilidades, puesto que tenemos 2 proposiciones. Verdadero con verdadero va a dar verdadero, verdadero con falso, verdadero, falso con verdadero, verdadero y falso con falso, nos va a quedar falso. Veamos cómo queda con los enunciados. Ejemplo, dice P, Ricardo juega en el patio. Q, Eduardo estudia matemáticas. Estamos utilizando el ejemplo anterior para que quede claro. Aplicando el operador lógico resulta P, disyunción Q, Ricardo juega en el patio o Eduardo estudia matemática. Si le damos vuelta a nuestras proposiciones nos va a quedar Q, disyunción P, Eduardo estudia matemática a menos que Ricardo juegue en el patio. Muy bien, seguimos con la tabla de implicación y esta nos indica una relación de causa-efecto. Quiere decir eso, de que se tiene que cumplir una para que la otra nos regrese un ejemplo. ¿Cómo sucede esto? Muchas veces conviene pensar en una promesa. Acá veamos, démosle lectura a esta parte. Dice, si no llueve, entonces iremos a la playa. Podríamos decir también, si no llueve, entonces iremos al cine. O sea, siempre va a indicarse como una promesa. Acá tenemos nuevamente nuestras 2 proposiciones P, Q. Y acá hay el resultado de P implicación Q. Nuevamente nuestras 4 posibilidades para los valores de verdad. Y en esta ocasión estamos marcando verdadero, falso, verdadero. Sucede que en la implicación siempre vamos a marcar cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falso. Nuestro resultado va a ser falso. Vamos a darle lectura y posteriormente vamos a analizarlo con más detalle. Verdadero con verdadero, verdadero. Verdadero con falso, falso. Falso con verdadero, verdadero. Falso con falso, verdadero. Muy bien. Por ejemplo, Eduardo estudia matemática, Eduardo juega en el patio. Estamos utilizando una acción en la proposición P para Eduardo y otra acción en la proposición Q siempre para Eduardo. Aplicando el operador lógico vamos a tener P implicación Q. Si Eduardo estudia matemática, entonces Eduardo jugará en el patio. Notemos cómo ya no estamos enmarcando en colores acá el conectivo lógico en este caso, porque nosotros tenemos que ir comprendiendo e ir sabiendo en dónde están los conectivos. Entonces démonos cuenta de que si Eduardo realiza esta acción, entonces podrá hacer la otra acción. Entonces vamos con la tabla de implicación y el entendimiento de cuándo vamos a tener acá el valor de falsedad. Dice, el condicional es falso, se refieren a este resultado, solo cuando el antecedente es la primera columna, es verdadero y el consecuente es falso. El consecuente es la columna que tenemos acá. Entonces, de una vez nos lo indican. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, será falso. En otras palabras, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, nuestro resultado será falso. Muy bien. Los sinónimos de la implicación son es condición suficiente. ¿Para qué? O sea, para que suceda esto, supone que cuando P, Q, Q es condición necesaria para P, Q solo si P. Muy bien, entonces esos son los sinónimos que podemos utilizar cuando se trate de oraciones.
La doble implicación se refiere, dice de que la doble implicación es verdadera solo cuando las dos proposiciones sean verdaderas o iguales. Entonces, veamos acá, ya tenemos enmarcado dos líneas. Tenemos nuestras 4 posibilidades para las dos proposiciones y veamos qué es lo que sucede. Verdadero con verdadero es verdadero. Verdadero con falso es falso. Falso con verdadero es falso. Y falso con falso nos da verdadero. Entonces recordemos de que va a ser verdadero cuando los dos valores sean iguales, ya sean verdaderos o ya sean falsos. Muy bien, con las oraciones lo vamos a encontrar de la siguiente manera. P. Eduardo estudia matemática. Q. Eduardo juega en el patio. Cuando aplicamos el operador lógico nos resulta P doble implicación Q, o sea, Eduardo jugará en el patio si y solo si estudia matemática. O sea, él tiene que hacer a fuerza una situación para poder efectuar otra situación, o de repente una acción para poder hacer otra acción. Entonces, de esa manera tenemos nosotros nuestras tablas de verdad. Acá presentamos un resumen en donde aparece la tabla de conjunción, la tabla de disyunción, la tabla de implicación, doble implicación y la negación. Si nos damos cuenta, la denegación es bien sencilla de aprender porque solo está cambiando el valor de la tabla de verdad. Sin embargo, para las otras 4 tablas tenemos que memorizarlas de la siguiente manera. En la implicación va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos y en caso contrario será falso. En la disyunción es al revés, por decirlo así. Va a ser falso cuando las dos proposiciones sean falsas y en caso contrario será verdadero. En la implicación va a ser falso cuando la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. En caso contrario será verdadero. Y en la doble implicación va a ser verdadero cuando ambos valores resulten iguales. Démonos cuenta cómo acá tenemos de que cuando la proposición número 1 es verdadera, entonces la segunda también tiene que ser verdadero para que el resultado de verdadero. Y cuando la primera proposición, sea falsa y la segunda sea falsa, entonces nos va a dar verdadero. Muy bien, entonces la tarea de este video se va a tratar de estudiar las tablas de verdad, o sea, memorizarlas prácticamente. Y el catedrático encargado del curso realizará una prueba oral el día indicado. Muy bien, entonces nosotros vamos a seguir con este tema de lógica matemática en la clase número 4. Invito a que descarguen el siguiente material y que sigan enriqueciendo sus conocimientos con esta ayuda virtual que tienen a la mano. Muchas gracias.